Hola amigos, yo soy Cristian Gómez de la empresa Behavior y junto a Alejandro Bobadilla vamos a estar compartiendo con ustedes y guiando este curso de prácticas de cultivo de la inteligencia emocional para enfrentar la crisis. La información de este curso la vamos a ir subiendo en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales, y particularmente las microprácticas en nuestro canal de YouTube Behavior Consultores. Perdón. Entonces, el curso de inteligencia emocional, ese es el foco de lo que vamos a estar haciendo. Y como dice en el recuadro de abajo a la derecha celeste, lo que si el foco es la inteligencia emocional, lo que vamos a hacer es practicar prácticas para cultivar la inteligencia emocional, ya en este contexto de crisis. Entonces vamos a hacer 4 sesiones de práctica que se van a realizar los días viernes de mayo desde las 12 horas. Entonces la primera práctica va a ser el día 8 de mayo, de 12 a 12:30. El punto acá va a ser los recursos internos. Si nos fijamos en el contexto de la pandemia, todas las conversaciones giran acerca de cuidar la salud, que está muy bien, la preocupación por la economía, que también está muy bien, el comportamiento social, que también está bien. Todo eso está súper bien. Sin embargo, de lo que no se habla y de lo que poco se sabe es del plano de la relación de uno con uno mismo, con lo que uno siente, con lo que uno piensa, con las dificultades que estamos enfrentando, con aquello por lo cual sentimos temor, etc. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en este plano donde hoy día la política pública no llega. Y no por una necedad o ceguera del gobernante de turno, sino que es una ceguera general. Poco se habla, poco se sabe acerca del plano del sentir, y bueno, vamos a poner nuestro foco acá, ¿ya? En esta dimensión, porque llama la atención, porque es un plano también a desarrollar. La relación con uno mismo, con lo que sentimos, con lo que pensamos, etc. Entonces, se abre un campo de posibilidades con eso. ¿Cuál? El del autocuidado, el de la inteligencia emocional. La segunda práctica del día 15 de mayo va a ser de la paciencia. La paciencia se confunde muchas veces con la resignación. No es lo mismo. Pensamos que la paciencia es algo así como permanecer pasivo frente a lo que nos acontece, y bueno, como que diera lo mismo. Y la verdad es que no nos da lo mismo lo que estamos enfrentando. Pero eso que no nos dé lo mismo no quiere decir que nos tengamos que volver locos o desesperar. Entonces la paciencia se diferencia de la resignación en cuanto que es una actitud activa pero en comprensión. Con la paciencia lo que empezamos a hacer es darle espacio a nuestras preguntas, a nuestra sensibilidad, al escuchar, al darse cuenta, porque de esa manera vamos desarrollando la comprensión. Comprensión que nos permite ver nuevas posibilidades, que permite expandir límites. Es desde la paciencia desde donde se expanden los límites. Nuestras capacidades también desde donde se desarrollan. Entonces, ese va a ser nuestra segunda tema de práctica. El tercero va a ser la compasión. A propósito de límites, la compasión, si no nos incluye a nosotros mismos, es incompleta. Entonces vamos a trabajar sobre la compasión en nuestras relaciones, porque necesitamos construir un contexto más asertivo, más claro, más generoso con nuestro entorno, pero también con nosotros mismos. Entonces vamos a ejercitar una práctica de compasión. Y finalmente la resiliencia, para lo cual
la sabiduría tiene un papel fundamental. En toda esta práctica la sabiduría tiene un papel fundamental, pero en particular en la resiliencia, porque estamos hablando de transformaciones. Entonces hay cosas por entender acá. Y bueno, y esa va a ser la práctica del 12 de mayo. Va a ser un poco más larga porque en esta última práctica vamos a también dejarnos un espacio para el diálogo, ver qué nos ha pasado en esta serie de prácticas, etc. Junto a estas prácticas van a haber microprácticas que nosotros vamos a dejar recomendadas y vamos a ir subiendo en nuestro sitio web. Estas microprácticas son relativas a lo que vamos a hablar en cada uno de estos encuentros que vamos a hacer y las vamos a ir subiendo, dije el sitio web, no recuerdo, en el canal de YouTube, ahí es donde las vamos a ir dejando. Y bueno, cabe recordar que esto va a ser sin costo, este curso no tiene costo. Hicimos una serie de webinars anteriormente, se inscribieron más de 500 personas y bueno, nos dimos cuenta que hay una necesidad muy grande, hay urgencia sobre estos temas, hay muchas dificultades que estamos enfrentando y bueno, estamos en condiciones de hacer un aporte y nuestro aporte es es compartir lo que sabemos para quien quiera recibirlo. Ahora bien, he dicho vamos a centrarnos en prácticas, pero también es necesaria la comprensión, porque si no la práctica queda como un evento agradable del cual cuando se terminan las condiciones favorables para la práctica no tiene ninguna utilidad. Al revés, se puede transformar en un obstáculo en la medida que tratamos de recrear siempre esa situación que fue grata en situaciones donde no lo es posible. Entonces también se puede generar mucha frustración. Entonces eso se sortea bien cuando los significados penetran bien. Quiero decir, cuando logramos entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es el sentido que tiene, cuál es el fundamento. Entonces, para eso vamos a tomar pequeño espacio en las prácticas para poder introducir cada una de ellas, obviamente. Pero lo que sí les vamos a pedir es que ustedes visiten, si se meten a YouTube, visiten nuestro canal, ¿cierto? Pueden ir en el buscador, buscar consultores Mindfulness y van a encontrar este video que estamos destacando que dice en qué consiste el mindfulness y por qué es oportuno practicarlo en las organizaciones y hogares. Entonces, ese es el prerequisito para poder practicar. ¿Puede alguien llegar a la práctica 2, 3 o 4 sin haber hecho las anteriores? Sí, puede hacer. Lo que no es recomendable es que se haya saltado esta explicación de el mindfulness. Bien, perdón si sienten un ruido extraño, es un gatito que, bueno, estamos en condiciones de trabajo distintas a las habituales y por lo tanto quería participar de esta sesión de bienvenida y bueno, está acá, así que si hay ruido extraño, por favor, la señorita acá en cuestión nos acompaña. Bien, seguimos. Sobre la inteligencia emocional, un gran titular. La inteligencia emocional no es una técnica, no es algo que se logra por medio de ejecutar un procedimiento, es más bien una relación que se desarrolla, ¿ya? Relación entre quiénes, entre tú mismo, entre el yo y lo que siente, ¿ya? Entre el yo y el acto de sentir, también, ambas cosas. El sentir y lo que sentimos. Entonces nuestra relación con el hecho de sentir o del hecho de que somos un ser sintiente y aquello que sentimos. Entonces esto es la primera persona. Lo que hoy día todas las medidas, lo que decíamos al inicio, todas las medidas están orientadas a la tercera persona, a cómo se regula el entorno, ¿cierto? Las partes, llamémoslas así, objetivas, que están más allá de nosotros. Y que son tratadas de esa manera, como si estuviesen más allá de nosotros, pero esto ya tiene todo que ver con nosotros, porque se trata de lo que somos y de lo que sentimos.
ponemos esta imagen de referencia para poder ilustrar esto también. Es muy importante que la inteligencia emocional no es algo de lo cual carezcamos. Todos la tenemos ya. Sin embargo, se puede cultivar. Entonces, esta imagen hace referencia a algo que decíamos en el webinar, creo que el número 4, donde da un ejemplo. Una vez que yo, siendo muy chiquitito, me tocó subir un roquerío, y al rato de haberlo subido, subí harto, me di cuenta que no podía bajar y abajo estaba el mar. Entonces, me vino mucho miedo, pánico también, me quedé paralizado. Pero tuve acá el chispazo de inteligencia emocional, de que me di cuenta de que si yo le daba curso a eso, me ponía a gritar para llamar a mi amigo que estaba por ahí y que no iba a poder hacer nada, parte de la comprensión que tuve, parte de la inteligencia, en mi relación con la emoción, me iba a caer. Si yo le daba rienda suelta a eso, me caía. Tuve esa intuición, y probablemente porque me sentía como me estaba encegueciendo, rigidizando y perdiendo el equilibrio. Solamente con el acto de aparecer esa emoción y ese pensamiento. Bueno, entonces dije, bueno, si no puedo bajar voy a subir. Pero al intentar subir también me encontré que había arena y me deslizaba. Entonces no podía tampoco subir. Y lo que hice fue, bueno, empezar a explorar cuáles son las posibilidades acá en esta situación compleja. Y lo que empecé a hacer fue a rascar la tierra, rascar la arena hasta que encontré tierra. Después de la tierra encontré algo más firme y empecé a tallar la piedra con los elementos que encontré ahí, piedras, palos, y estuve, de haber estado 1 hora, hora y media, estuve buena parte de la tarde hasta que logré salir, con mucha paciencia. Sentía a veces como volvía este pánico, este temor, pero también a la vez iba viendo mis logros, mis progresos poco a poco. Entonces, de eso se trata este curso, que hoy no se trata de solamente tener algunos chispazos, que todos los tenemos, sino que es poder cultivar esta relación sabia con lo que vamos experimentando en esta circunstancia tan grave, terrible o compleja como cada uno lo esté experimentando, que nos toca enfrentar hoy día. ¿Desde dónde hacemos esto? Porque hay mucho mindfulness, hay muchas escuelas. Nosotros tenemos nuestros maestros de referencia, son los siguientes: Buda Sakyamuni, que es de donde heredamos las prácticas principales que vamos a compartir con ustedes, por eso es importante que conozcan. Y también aprovechamos de decir algo sobre él para despejar preocupaciones, juicios, rollos que pueden ser más bien obstáculos para la práctica. Nuestra relación con Buda, y en general el budismo es así, nosotros somos budistas, no es de un dios, no es considerado un dios, es más bien un hombre iluminado. ¿Qué significa iluminado? Que logró comprender y logró el poner fin al sufrimiento. Buda era un príncipe, tenía todo, felicidad, alegría, todo. El papá se encargaba de eso. Había sido presagiado que iba a ser un gran sacerdote, un gran rey. Entonces el papá procuró de que fuese un gran rey. Entonces lo privó de las experiencias desagradables, llamémosle así. Pero un día tuvo encuentro con el sufrimiento humano y dijo, bueno, ¿qué es esto? Y dijo, yo no voy a cesar de buscar el fin a este sufrimiento, porque encuentro que es una barbaridad. Entonces él desarrolló una práctica, un método, que algunas de esas cosas vamos a compartir nosotros acá. Básicamente, ¿qué es la forma de meditar o lo que está en el trasfondo en esta meditación, más bien? ¿Ya? Entonces es Buda. Heidegger no va a hacer algo que nosotros vamos a hablar acá, pero sí está en el trasfondo de la experiencia, y nosotros no podríamos hacer esta guía sin lo que hemos visto a la luz de la enseñanza de este gran maestro, un filósofo alemán del siglo pasado, desde nuestra perspectiva el más grande de la historia de Occidente. Es equivalente a un gran maestro de Zen. Y esto no es solamente un decir, él tuvo mucho intercambio por ejemplo, con Suzuki, un gran maestro de Zen de Japón, y con sus estudiantes, y ambos tenían
muy buenas palabras respecto del otro y decían, bueno, lo que está diciendo acá la persona del frente en este otro mundo es lo mismo que estoy diciendo yo con mis palabras en este otro contexto cultural. Entonces, ese Heidegger, un gigante. Y Francisco Varela fue un científico chileno que unió estos dos, trazó un puente entre Oriente y Occidente. Vamos a hablar un poco más de Francisco porque vamos a poner mucho hincapié en una de las prácticas que él nos traspasó directamente, que nosotros vamos a compartir con ustedes. Simplemente voy a decir que es una persona de la ciencia. Él fundó, uno de los cofundadores del Instituto Mind Life, del cual han salido muchas desarrollos que hoy día podemos ver y que son muy bien valorados y muy bien estudiados por la ciencia en nuestro contexto cultural. Por ejemplo, el mindfulness, la inteligencia emocional. Si ustedes ven a todos estos grandes autores, Jon Kabat-Zinn, Daniel Goleman, etcétera, todos hacen referencia siempre, en alguna parte, en alguna exposición, siempre hacen referencia al tremendo aporte que hizo Francisco. Yo tuve la suerte de ser alumno de él en este proyecto que hice ahí junto a Fernando Flores, en la empresa educacional. Fui alumno y en algunas de las charlas que tuvimos, él decía, muchachos, esto lo decía en el año 95, por ahí, 96, 94, bueno, pero en esos años, decía, muchachos, los problemas que estamos viendo hoy día en Occidente no tienen respuesta en nuestro marco cultural y vamos a tener que recurrir a las tradiciones de sabiduría para poder encontrar respuestas frescas y bueno, Francisco, ese fue parte de su gran legado, junto a la práctica que vamos a revisar. Bien, entonces, en este libro, Ética y Acción de Francisco Varela, nosotros destacamos un pequeño párrafo que hace referencia al camino que nosotros estamos tomando, o a la razón por la cual nosotros estamos tomando un camino alternativo a lo que se trata habitualmente como la inteligencia emocional. Y que hace referencia a las limitaciones de las técnicas. Acá leámoslo juntos. Dice: solo aquellas personas que actúan a partir de disposiciones que son fruto de un largo proceso de cultivación merecen el nombre de verdaderamente virtuosas. Una persona así actúa por benevolencia y rectitud. No es que ponga en sus actos benevolencia y rectitud. Esto ha sido una cita de un gran sabio de la China, Mencius. Bueno, ocurre lo mismo con la inteligencia emocional, con cualquiera de las virtudes, con la serenidad, etc. No se puede poner serenidad, inteligencia emocional en los actos. No es la manera que ocurre. Se cultiva de otra manera. Y pareciera que hubiese una contradicción cuando hablamos de una manera, porque estamos hablando de una técnica. Por ejemplo, Francisco proponía una muy concreta, que es la que vamos a revisar en la primera sesión, que es la Samatha Vipassana, o Samatha Vipassana, que se puede traducir como presencia plena, conciencia abierta. Pero vamos a ver que no hay ninguna contradicción en esto que estamos diciendo, porque es más bien, más que llenarnos de contenido, de información, más que lo importante sea la técnica, es más bien una actitud, una disposición la que se va desarrollando, tal que vamos dejando caer poco a poco cegueras o ideas, porque no solamente las cegueras son dañinas, también muchas ideas que son prejuicios, ¿cierto?, que nos ciegan iluminan, pero también ciegan, ¿no?, a comprensiones. Entonces vamos a ver, por eso es importante que ustedes puedan ver lo que mencionábamos, la introducción al mindfulness en el video. Van a poder entender un poco mejor de qué es lo que estamos hablando acá. Y bueno, entonces lo que sí vamos a decir es que si no es un camino por la técnica, ¿cuál es el camino? Para ponerlo en un contexto un poco más entendible, un poco más, porque tampoco va a ser tan entendible, es el siguiente, que la inteligencia emocional se cultiva retornando al hecho de escuchar. Entonces es un hacer, pero es un hacer que va hacia una quietud, hacia dejar la escucha abierta, dejar que se desarrolle por sí misma, ¿ya?
Entonces, un esfuerzo hacia el no esfuerzo, es una acción hacia la no acción. Ahora esta escucha, vamos a ver que tenemos que dejar condiciones para que sea con toda claridad, porque en la medida que nos detenemos a escuchar y a hacer conciencia de nuestra mente, de nuestras emociones, nos vamos a dar cuenta que hay mucha actividad. Entonces, claridad significa que vamos dejando que estas cosas vayan decantando. ¿Para qué? Para poder ver eso que se muestra en este sentir de base. Que se muestre el temor, si es que es temor lo que estamos experimentando, o si es pánico, o si es resignación, lo que fuese. ¿Y por qué es tan importante identificarlo? Si es ira, lo que fuese, o amor, lo que fuese, da lo mismo. ¿Por qué es tan importante? Porque es distinto alimentar un tigre que un gato. Entonces, para hacernos cargo de una u otra cosa, tenemos que entender bien de qué es lo que estamos experimentando. Y acá estamos diciendo otra cosa también que es muy grande. Decimos que este sentir de base, no lo que sentimos, lo que sentimos cambia. Pasamos por emociones de alegría, tristeza, de pena, en fin. Todas estas emociones van cambiando, pero lo que no cambia es que sentimos. Y decimos, y esto es constitutivo de la experiencia consciente. Entonces, con esto, ¿qué es lo grande que estamos diciendo? Que muchas personas toman el sentir como si fuese un problema. La emocionalidad, hace poco un rector decía por ahí que la emocionalidad nos va ya a la ruina prácticamente. No es la emocionalidad, es nuestra relación con las emociones. Porque, por ejemplo, también nosotros podemos experimentar la emoción de la serenidad o de la prudencia, que son buenas emociones, ¿no? En un contexto como el que estamos enfrentando. Entonces, vamos a ver que del sentir no nos podemos desprender. Por lo tanto, una buena cosa es entenderlo mejor, relacionarnos con él de una mejor manera, sea lo que nos toca sentir. Y para cultivar este sentir, vamos a ver que lo que tenemos que hacer es una palabra rara que se escucha tanto, unir la mente con el... Frase rara, perdón, unir la mente con el cuerpo. Y en esto consiste el mindfulness, ¿ya? Entonces lo graficamos con esas dos flechas que se persiguen una a la otra, porque es una relación con uno mismo, ¿ya? Y entonces vamos a estar llevando en esta práctica la atención a la corporalidad, a las sensaciones, a la emoción, los pensamientos, las intenciones y también a la conciencia. La conciencia ya no es tanto parte del mindfulness, pero sí es parte de la sabiduría, y la sabiduría es parte de lo que digamos que necesitamos cuando estábamos hablando de resiliencia. Entonces es algo que también vamos a ejercitar de alguna manera para que entiendan mejor. Está con más detalle explicado en el canal de YouTube, en el video que yo les mencionaba antes. Y bueno, tiene una característica la práctica que nosotros les vamos a presentar, o las prácticas que vamos a presentar, que es un regreso al presente. Ese es como un factor común, porque es la manera que nos podemos aquietar nuestra mente, dejar de que esté tan atrapada, ya sea por experiencias pasadas o por ideas acerca del futuro. Entonces vamos a ayudar a nuestra mente a regresar al presente, y lo vamos a hacer cultivando una actitud de gentileza y paciencia, no de control ni de exigencia. En nuestro mundo hoy día lo que nos gustaría hacer es rápidamente tener inteligencia emocional, estar rápidamente sereno, y según eso vamos juzgando si algo es bueno o malo, en la medida que es efectivo o no. En las organizaciones tanto se escucha hablar de acelerar los procesos, de ser cada vez más eficiente, y sí, todos queremos eso, pero la verdad es que una vez buscando eso logra justamente el efecto contrario. Entonces acá, en vez de ponerle las riendas al caballo, en vez de azotarlo para que galope más fuerte, vamos a amistarnos. Entonces esto que se grafica en esta imagen es con la relación con lo que sentimos, con lo que pensamos, con nuestras actitudes, etcétera. ¿Y por qué estamos poniendo la atención en esto? ¿Por qué no en la forma? Ya decíamos, porque las formas no van a alcanzar para todas las situaciones que se presentan diariamente.
Entonces tenemos que aprender millones de técnicas. Entonces está esa primera objeción. Y la segunda, porque en realidad es en el plano del sentir y en el plano del pensar y de las actitudes, es donde se van configurando el resto de las acciones. El mundo se configura a partir de lo que pensamos y lo que sentimos. Y si tú crees que yo estoy equivocado, entonces me das la razón. Y con esto que sentimos y que pensamos, tenemos una relación absoluta. ¿Qué significa eso? Que no podemos dejar de creerle. Más atrás de creerle no hay nada. Si tú crees que es distinto, me das la razón. Entonces, si nosotros creemos, y dependiendo de qué es lo que creemos, acerca de lo que creemos, por ejemplo, nuestros juicios se pueden solidificar, rigidizar, y nos podemos enceguecer en distintas situaciones, en las circunstancias que vamos viviendo, y obviamente eso nos puede ir cerrando posibilidades. Entonces, por eso es tan importante poner la atención aguas arriba, más que aguas abajo, que nosotros respetamos otras técnicas, pero bueno, pero creemos que es mucho más efectivo ir al meollo del asunto. Entonces, a esta relación absoluta que tenemos con lo que pensamos, con lo que sentimos, etcétera. Y bueno, esta va a ser la práctica de base, entonces la meditación. Entonces lo que nosotros le pedimos, varias cosas. Lo primero, que las prácticas, por favor, entren con el micrófono apagado. No nos hagan pedirle a nosotros que apaguen el micrófono. Le pedimos ayuda en eso, porque en algunas meditaciones se filtraban sonidos y había que interrumpirlas para poder pedir un poco de silencio. Entonces lo primero es, por favor, silencio, ¿ya? Lo segundo, que estén en una situación cómoda, como la persona, ojalá con poco ruido, con el teléfono apagado, con pocas distracciones, ¿ya? Y que estén sentados así cómodamente, una posición cómoda y atenta. Planta los pies apoyados en el piso cómodamente, puede ser con zapatos, con calcetines, como ustedes quieran. Lo importante es que sean cómodos, estén cómodos, sin frío, abríguense, etc. Pelvis ligeramente rotada al frente, eso es poniendo, por ejemplo, un cojín en la parte posterior de los glúteos, se queda la pelvis girada. Eso es para alinear la columna, la zona lumbar. Columna derecha, no tensa, usted no está apoyado en el respaldo de la silla, tampoco está inclinado hacia adelante, entonces esa es la actitud, ¿ya? No tenso, pero sí derecho. Mentón ligeramente inclinado hacia el pecho, los ojos semiabiertos o abiertos, sobre todo si tienen algún problema con la presión o braquicardia. Entonces, si tienen esas características, entonces mejor ojos semiabiertos o abiertos. Quien pueda meditar con los ojos cerrados, también hágalo con los ojos cerrados, no hay problema. Y la mirada se deposita suavemente adelante. No estamos interpelando el piso. No hay algo que extraer del piso, sino al revés. Así como nuestros pies se apoyan tiernamente, digamos así, en la tierra, también nuestra mirada se apoya tiernamente. Un poco más adelante de nosotros, 1 metro, 1,20 m, 1,5 m. Ahí cada uno vea. Hombros relajados, brazos también. Y las manos de forma natural sobre las piernas. No tienen que hacer ninguna figura especial con las manos, tal como caigan a las piernas y a ustedes les queden cómodas. Y quien pueda hacerlo, la lengua junto al paladar. No es tan importante, porque son meditaciones cortas las que vamos a hacer, pero yo comparto parte de las instrucciones que nos dio Francisco. Entonces, esa va a ser la práctica básica. Y la primera práctica que vamos a hacer es justamente la que nos hizo Francisco, la que nos legó. Yo la estoy acá pasando rápido. No tienen que saberla, yo les voy a dar las instrucciones ahí en el momento, pero si quieren revisarla, pueden revisar los webinars que realizamos, Inteligencia Emocional 1 o 2. Y ahí está esa práctica, pueden practicar, no hay ningún problema, bienvenido. Como les digo, acá solamente lo menciono para que ustedes tengan una noción. Y
Bueno, eso es. Entonces, como decía, junto a Alejandra vamos a estar acompañándolo. Esperemos que sea una experiencia bonita, agradable para ustedes, beneficiosa. Y en ese mismo sentido, les pedimos que si se sienten motivados, compartan con quienes crean o en sus redes sociales para que más personas se vean beneficiadas con esto. Así que bien, muchas gracias y nos estamos viendo.